Estaba sentada en la sala de espera del hospital cuando mi teléfono vibró con un mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Era de Sofía, mi única hija de 45 años, mamá. Vendí la casa de la montaña y el anillo de compromiso de papá. Necesitábamos el dinero urgentemente. Me voy de viaje a Europa con Marcos. No sabemos cuándo regresaremos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, sin poder creer lo que veía en mis ojos. Mi nombre es Carmen Herrera. Tengo 70 años y hasta ese momento creía tener una familia unida y amorosa. Había enviudado recientemente, aún doliente por la pérdida de Miguel, mi compañero de vida, durante 42 años. Cuando mi hija me mostró su verdadera naturaleza, todo había comenzado una mañana cualquiera. Estaba esperando mi turno para el chequeo médico de rutina cuando el teléfono sonó con ese mensaje devastador. Sofía había pasado por mi casa y tomado los documentos de nuestra casa de montaña en Córdoba y el valioso anillo de compromiso que Miguel me había dado décadas atrás. Ya había firmado todos los papeles de venta. Se iba a un viaje por Europa con Marcos y necesitaba el dinero inmediatamente. Las manos me temblaron mientras intentaba procesarlo. Mi hija, en quien había confiado ciegamente, después de la muerte de Miguel, había vendido nuestra casa familiar, construida ladrillo a ladrillo con el esfuerzo de mi esposo y el anillo, que él nunca pudo permitirse renovar pero que conservaba como símbolo de nuestro amor eterno. Intenté llamarla desesperadamente. 1, 2, 3 veces. Solo después del sexto intento, me contestó, claramente molesta. ¿Qué necesitas, mamá? Estoy ocupada empacando. Sofía. ¿Qué significa ese mensaje? No puedes haber vendido la casa y el anillo de tu padre. Son mis pertenencias. Hubo un silencio, seguido de una risa corta y cruel. Técnicamente eran cosas de papá. Mira, no tengo tiempo para dramas. Ahora tienes este apartamento para vivir. Es más que suficiente. Marcos consiguió esta oportunidad de último momento para el viaje y necesitábamos el dinero rápidamente. Pero no puedes simplemente. Ya lo hice, mamá. Los documentos que firmaste el mes pasado dándome poder legal, ¿recuerdas? Ni siquiera los leíste. Firmé todo legalmente a tu nombre. El dinero ya está en mi cuenta. Voy a colgar ahora. El taxi para el aeropuerto está llegando. Hija, por favor. Mi voz se quebró, mamá. Deja de ser tan dramática. Tienes 70 años. No necesitas una casa de montaña. Marcos y yo merecemos disfrutar la vida mientras somos jóvenes. Te voy a enviar fotos desde Europa. Y colgó. Me quedé allí sentada en esa silla de plástico del hospital con el teléfono aún en la mano, mientras un torbellino de emociones me consumía. Vergüenza, rabia, traición. Desesperación. ¿Cómo mi propia hija podía hacerme esto? La enfermera me llamó, pero apenas podía escuchar. Negué con la cabeza. Me levanté como un autómata y pedí reagendar la cita. No tenía condiciones emocionales para un chequeo en ese momento. En el camino a casa, recordé esos poderes legales que había firmado. Sofía había aparecido con una pila de papeles un mes después del funeral de Miguel. Son solo formalidades para organizar la herencia, mamá. Firma aquí para que yo pueda encargarme de todo. Yo, sumergida en el dolor y confiando completamente en mi hija. Firme sin leer. Qué ingenua había sido cuando llegué a casa, el apartamento que Sofía había llamado suficiente pero que era donde Miguel y yo habíamos creado nuestros recuerdos durante 4 décadas. Me desplomé en el sofá. Todo allí tenía su esencia. El sillón, donde leía el periódico cada mañana, la colección de libros sobre historia que tanto amaba, y sobre la cómoda. La foto del día que compramos la casa de montaña en Córdoba, habíamos ahorrado durante 15 años para conseguir ese pedacito de paraíso. Una cabaña modesta pero encantadora, ubicada en las sierras. Rodeada de naturaleza. Todos los veranos íbamos allí. Miguel construyó el deck trasero con sus propias manos. Yo cultivaba un pequeño huerto de hierbas aromáticas al frente. Fue allí donde Sofía celebró sus 15 años, donde trajo a Marcos por primera vez para conocer a la familia. Y ahora todo eso se había ido. Vendido para financiar un capricho de una hija ingrata y su marido aprovechador. Esa noche no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama, recordando los últimos meses, como Sofía se había mostrado tan atenta después de la muerte de Miguel, viniendo a visitarme 3 veces por semana. Siempre preguntando por los documentos, las cuentas bancarias, los bienes que Miguel había dejado. Ahora todo tenía sentido. No era preocupación genuina, era puro interés material. Por la mañana, con los ojos hinchados de tanto llorar, tomé una decisión. Iría al banco a verificar mis cuentas. Necesitaba saber qué más había hecho Sofía con esos malditos poderes. El gerente del banco me recibió con una expresión de lástima que solo aumentó mi humillación. Señora Herrera, su hija estuvo aquí ayer y retiró prácticamente todo el dinero de las cuentas mancomunadas.
presentó el poder legal y no podíamos impedirlo. Lo siento muchísimo. Salí del banco devastada. Pero con una certeza creciendo dentro de mí. No podía permitir que Sofía destruyera todo lo que Miguel y yo habíamos construido en una vida entera. Fui directamente donde un abogado recomendado por una vecina. El doctor Aguirre me recibió con gentileza y escuchó atentamente mi historia. El poder que usted firmó le otorga plenos derechos a su hija, lamentablemente. Las ventas son legales desde el punto de vista jurídico, pero podemos interponer una demanda alegando que usted fue inducida a error, que no fue debidamente informada sobre lo que estaba firmando. ¿Cuánto tiempo tomaría eso, doctor? ¿Y cuáles son las posibilidades? Él suspiró. Siendo honesto, señora Carmen, son procesos largos, pueden tardar años, y como fue su hija y no un extraño. Es más difícil probar la mala fe. Salí del despacho del abogado, sintiendo el peso de mis 70 años. Años que había dedicado a la familia, a criar a Sofía con amor, a construir una vida al lado de Miguel. Y ahora, en la vejez, cuando debería estar tranquila, me encontraba traicionada, robada y abandonada por mi única hija, caminando lentamente de vuelta a casa. Algo extraño sucedió. En lugar de entregarme a la desesperación, sentí una calma fría apoderándose de mí, una determinación que no sabía que tenía. Miguel siempre decía que yo era más fuerte de lo que yo misma creía. Tal vez era hora de demostrar que él tenía razón. Cuando llegué a casa, fui directo a nuestro dormitorio. Abrí el armario y comencé a revisar todas las cajas, todos los cajones. Miguel era un hombre metódico y organizado. Si había algo que pudiera ayudarme, estaría guardado en algún lugar. Fue entonces cuando lo recordé. 3 días antes de morir. Miguel me había entregado un sobre amarillo. Guarda esto en tu joyero, Carmen. Si algún día lo necesitas, estará allí, pero espero que nunca tengas que usarlo. En ese momento, confundida por su salud que se deterioraba rápidamente, guardé el sobre sin hacer muchas preguntas. Y luego, con el shock de su muerte repentina, simplemente lo olvidé. Revisé mi joyero, ese que Sofía aparentemente no había descubierto. Allí en el fondo, bajo collares y aretes que raramente usaba, estaba el sobre amarillento. Mis manos temblaron cuando lo abrí. Dentro había documentos y una carta manuscrita de Miguel. La primera línea hizo que mi corazón se acelerara. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Pero no te preocupes, siempre supe que este día podría llegar y me preparé para protegerte. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso del sobre en las manos. La letra de Miguel, esa caligrafía fuerte y decidida, parecía saltar del papel directamente a mi corazón, Carmen. Durante nuestros 42 años juntos, aprendí muchas cosas. La más importante, siempre ten un plan alternativo. Mientras todos veían solo a un contador modesto, yo construía silenciosamente una seguridad para ti. Nuestra hija Sofía siempre demostró un apego preocupante al dinero y a los bienes materiales. Por eso mantuve ciertas inversiones en secreto. Mi corazón latía acelerado. Miguel, siempre tan transparente conmigo, había guardado secretos, pero por una razón noble, protegerme. La casa de montaña y los bienes que todos conocen son solo la superficie. A lo largo de los años, compré 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, todas alquiladas a empresas sólidas. Invertí en acciones de compañías tradicionales. Abrí cuentas en 2 bancos diferentes a tu nombre, pero con contraseñas que solo yo conocía. Todo esto está documentado en los papeles adjuntos. Pasé a los documentos, confirmando todo lo que él decía: escrituras, extractos bancarios, contratos de alquiler. Una fortuna que jamás imaginé poseer. Lo más importante, uno de los inmuebles es exactamente el edificio donde Sofía y Marcos viven. Sí, mi querida, somos los verdaderos propietarios del edificio de lujo del que tanto se jactan. Marcos nunca supo que su suegro era su arrendador. Necesité dejar de leer por un momento. La revelación era demasiado impactante. Miguel había comprado el edificio donde vivía nuestra hija. ¿Por qué? Compré el edificio cuando decidieron mudarse allí. Usando una empresa fachada. Conocí demasiado bien a Marcos, su arrogancia, sus mentiras sobre inversiones de alto riesgo. Vi cómo influenciaba negativamente a nuestra hija, cómo ella cambiaba cerca de él. Este es mi regalo final para ti, Carmen, el poder de decisión. Puedes revelarlo todo ahora y retomar el control. O esperar y ver hasta dónde llega la ingratitud de nuestra hija. La carta terminaba con instrucciones detalladas sobre cómo acceder a las cuentas, contactos de abogados de confianza y una última frase que me hizo sonreír entre lágrimas. Recuerda lo que siempre te digo, eres más fuerte de lo que piensas, mi amor, mucho más fuerte. Pasé horas analizando esos documentos. Según los cálculos más conservadores, yo era propietaria de bienes que valían al menos 5 veces más que la casa de montaña y los ahorros que Sofía había robado. No era una viuda desamparada.
Era una mujer rica. Esa noche dormí con una tranquilidad que no sentía desde que Miguel se había ido. Al día siguiente me vestí con cuidado. Elegí un vestido discreto pero elegante que Miguel adoraba, y fui al bufete del doctor Romero, uno de los abogados indicados en la carta, a diferencia del joven doctor Aguirre que había consultado antes. El doctor Romero era un señor de cabello canoso y mirada perspicaz. Escuchó mi historia completa y examinó los documentos que Miguel había dejado. Doña Carmen, su marido era un hombre extraordinariamente inteligente. Estructuró todo de forma impecable. Usted es, sin duda, una mujer muy rica. Podemos recuperar la casa de montaña y el anillo. Pero permítame sugerir un enfoque diferente. Lo escucho, doctor. Él sonrió ajustándose los lentes. Su hija cree que la dejó sin nada. ¿Qué tal si dejamos que siga creyendo eso por un tiempo? Mientras tanto, asumimos discretamente el control de todos sus bienes, especialmente el edificio donde ella vive. Entendí inmediatamente a dónde quería llegar. Usted está sugiriendo que deje que mi hija lo descubra de la peor manera posible. Estoy sugiriendo que su hija aprenda una lección valiosa sobre consecuencias, señora Carmen. A veces la justicia necesita sentirse para ser comprendida. Salí del bufete con un plan en marcha. El doctor Romero comenzaría inmediatamente los procedimientos para transferir formalmente todos los bienes a mi nombre. Anularía el poder que le había dado a Sofía, alegando que fui inducida a error en un momento de vulnerabilidad emocional. Y lo más importante, enviaría una notificación de desalojo para Sofía y Marcos tan pronto como regresaran del viaje. Durante las semanas siguientes mantuve mi rutina normal. Iba al supermercado, conversaba con los vecinos, frecuentaba mi grupo de lectura en la biblioteca. Todos me trataban con esa piedad reservada para ancianos abandonados por sus hijos. La historia de mi situación ya había corrido por el barrio. Elena, mi vecina de décadas, venía a visitarme casi a diario con pretextos transparentes. Carmen, ¿has hablado con Sofía? Supe que está en ese viaje por Europa. Vi las fotos en su Instagram. No, Elena, no he hablado con ella. Es una vergüenza lo que esa muchacha te hizo, después de todo lo que tú y Miguel hicieron por ella. Vender la casa de montaña así, sin más. ¿Y para qué? Para pasear por Europa con ese marido que se las da de inversor. Sonreí suavemente sirviendo más té. La vida enseña, Elena. De una forma u otra. La vida siempre enseña. Ella me miró confusa, sin entender mi calma. ¿Cómo podría? Nadie sabía mi secreto. Al final de la tercera semana, recibí la primera llamada de Sofía. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera robado mis recuerdos. Vendido nuestro santuario familiar. Estoy bien, Sofía. Mantuve mi voz neutra, sin demostrar la tormenta que se formaba dentro de mí. Nos estamos divirtiendo mucho. El viaje es maravilloso. Marcos conoció a unos inversores franceses súper interesados en sus proyectos. Creo que vamos a alargar el viaje por unas semanas más. ¡Qué bien por ustedes! Hubo una pausa. Mi respuesta seca claramente la tomó por sorpresa. Mira, mamá, sé que te molestó lo de la casa y el anillo, pero ya verás que fue lo mejor. Ni siquiera usabas esa casa. Se quedaba allí vacía la mayor parte del año, y el anillo solo estaba guardado en el cajón. Respiré hondo. Cada palabra suya era como un puñal. Esa casa nunca estaba vacía. Estaba llena de nuestros recuerdos, de nuestro esfuerzo. ¿Y el anillo de Miguel? ¿Cómo se atrevía a hablar de él como un objeto sin importancia? ¿Cuándo regresan, Sofía? Probablemente en un mes. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Puedo pedirle a Laura, mi asistente, que lo resuelva. No, hija, solo quería saberlo. Disfruten el viaje. Colgué sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Esa no era la hija que yo había criado, o tal vez sí lo era. Y yo había estado ciega durante todos estos años, negándome a ver las señales que Miguel, más perspicaz, había notado. En las semanas siguientes, el doctor Romero me llamaba diariamente con actualizaciones. Todo estaba yendo según lo planeado. Los inmuebles ya estaban formalmente a mi nombre, las cuentas bancarias bajo mi control, el poder anulado y el edificio donde vivía Sofía. Todo está listo, doña Carmen. Tan pronto como regresen, recibirán la notificación dándoles 30 días para desalojar el inmueble. Legalmente no hay nada que puedan hacer. La empresa, que oficialmente era propietaria del edificio, ahora es formalmente suya. Y usted no tiene obligación de mantener inquilinos que no desea. Una noche fui al cuarto, que aún mantenía con las cosas de Sofía. Me senté en el borde de la cama y tomé una foto del estante. Sofía de 5 años, sentada en el regazo de Miguel en el deck de la casa de montaña. Los dos sonreían. Ella con un helado de frutilla, derritiéndose en la mano, él con esa mirada de puro amor que siempre tenía cuando la miraba. ¿Qué le pasó a esa niña, Miguel? Pregunté en voz alta al cuarto vacío. ¿Dónde nos equivocamos? En ese momento, mi celular sonó. Era el doctor Romero. Doña Carmen, acabo de recibir información de que su hija y su marido regresan mañana. Están tomando un vuelo de París a Buenos Aires esta noche. Entonces había llegado la hora.
la hora de la verdad, de la justicia o de la misericordia. Envíe la notificación, doctor. ¿Está segura, señora? Una vez iniciado el proceso. Estoy segura. Es hora de que mi hija aprenda que las acciones tienen consecuencias. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón del apartamento observando las luces de la ciudad, imaginando el avión que traía a Sofía de vuelta a Argentina, acercándose cada vez más al momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Alrededor de las 9 de la mañana, recibí un mensaje del doctor Romero, notificación entregada en el edificio. El portero confirmó que la pareja llegó hace una hora. Mi corazón se aceleró. Ahora era cuestión de tiempo. Preparé un café, me vestí con cuidado, no como una viuda desamparada, sino como una mujer de negocios, y esperé. Sabía que Sofía vendría furiosa y confundida. Y vino. El timbre sonó a las 11:40. Cuando abrí la puerta, vi a mi hija con ojeras profundas del viaje, el cabello desarreglado, sosteniendo un papel arrugado en las manos. Detrás de ella, Marcos parecía igualmente agotado y furioso. ¿Qué significa esto? Ella empujó la notificación de desalojo contra mi pecho. ¿Es algún tipo de broma cruel? Mantuve la calma a pesar del corazón acelerado. Buenos días para ti también, Sofía. Por favor, entren. Vamos a conversar como adultas. Entraron. Marcos miraba a su alrededor como si nunca hubiera estado allí antes. Sofía arrojó su bolso de marca en el sofá. Uno que probablemente había costado el equivalente a 3 meses del salario que Miguel recibía cuando comenzamos nuestra vida juntos. No hay nada que conversar. Llegamos exhaustos del viaje y encontramos esta locura, una orden de desalojo de nuestro propio apartamento. Y lo peor, dice que la propietaria eres tú. Me senté tranquilamente en el sillón, que era el favorito de Miguel. No es una broma ni una locura. Es la verdad. Yo soy la propietaria del edificio donde ustedes viven. Marcos dio un paso adelante con el dedo apuntándome. Esto es ridículo. Compramos ese apartamento hace 3 años. Tengo todos los documentos. Ustedes compraron el derecho de uso del apartamento en una especie de leasing de largo plazo. La propiedad del edificio entero siempre fue de la empresa Inversiones Seguras, una empresa que pertenecía a Miguel y ahora me pertenece a mí. El rostro de Sofía palideció. Marcos parecía no creer lo que escuchaba. Esto no tiene sentido, balbuceó Sofía. Papá era solo un contador. ¿Cómo podría ser dueño de nuestro edificio? Tu padre era mucho más de lo que jamás imaginaste. Sofía es mucho más inteligente, mucho más previsor. Y conocía muy bien a la hija que tenía. Sofía se dejó caer en el sofá, pareciendo más pequeña y frágil de lo que jamás la había visto. ¿Por qué nunca nos lo contó? Porque él sabía exactamente lo que harían con esa información. ¿Cómo usarían ese conocimiento? Y estaba en lo cierto, ¿verdad? Marcos, siempre tan arrogante, parecía ahora un niño asustado. Esto no puede ser legal. Vamos a impugnar. Sonreí tranquilamente, una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Siéntanse cómodos. El doctor Romero tiene todos los documentos en orden. Cada peso invertido, cada transacción, todo absolutamente legal y verificable. ¿Doctor Romero? Preguntó Sofía, mi abogado. Uno de los mejores de la ciudad, especializado en derecho inmobiliario. El mismo que está cuidando la recuperación de la casa de montaña y el anillo de tu padre. Sus ojos se abrieron. ¿Cómo que recuperación? La venta que hiciste fue invalidada, Sofía. El poder que me hiciste firmar cuando estaba vulnerable por el luto fue anulado. La casa ya está de vuelta a mi nombre. El anillo. Bueno, lamentablemente lo vendiste a alguien que se lo llevó al extranjero. Estamos intentando localizarlo. Marcos se pasó la mano por el cabello. Nervioso. Esto es una locura. Total locura. No, Marcos. Locura fue lo que ustedes hicieron. Robar a una viuda anciana las pocas cosas que ella pensaba que tenía. Eso sí es locura y crueldad. Sofía comenzó a llorar, pero no me conmoví. Había visto esas lágrimas antes, cuando quería un auto nuevo, cuando peleó con su primera pareja, cuando necesitó dinero para una inversión de Marcos que no podía esperar. Lágrimas de conveniencia. Mamá, lo siento, fue un error. Estábamos desesperados. Marcos tenía esa oportunidad única de negocios en el viaje, conocer inversores que podrían cambiar nuestras vidas. ¿Y cómo fue eso? ¿Salió bien el gran negocio? Pregunté sabiendo la respuesta por la expresión derrotada de Marcos. No era exactamente lo que esperábamos, murmuró evitando mi mirada. Nunca lo es, ¿verdad, Marcos? Los grandes negocios, las oportunidades imperdibles, las inversiones de alto riesgo. Miguel intentó advertirte tantas veces de espera, interrumpió Sofía, una idea pareciendo surgir. Si papá era tan rico, si tú tienes tantas cosas, ¿por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué no puedes simplemente ayudarnos? Somos familia. La pregunta me golpeó como una bofetada. La audacia de esa muchacha. Después de todo lo que había hecho, ¿aún creía que tenía derecho a mi ayuda, familia? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Te acordaste de que éramos familia cuando vendiste la casa que tu padre construyó con tanto sacrificio? ¿Cuando tomaste el anillo que él usó por 40 años? ¿Cuándo sacaste todo el dinero de mis cuentas?
dejándome sin saber cómo pagaría las cuentas del próximo mes. Sofía bajó los ojos, pero Marcos avanzó. Mire, doña Carmen, todos cometemos errores. Admitimos que actuamos mal, pero este desalojo es demasiado cruel. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde viviría yo si ustedes hubieran conseguido lo que querían? ¿Pensaron en eso antes de robarme? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Tienen 30 días para encontrar otro lugar para vivir. Y Sofía, si quieres impugnar mi decisión, siéntete libre. Pero debes saber que, mientras luchamos en los tribunales, yo también puedo revisar mi testamento. Actualmente eres mi única heredera. Eso puede cambiar. Vi la desesperación crecer en sus ojos. Sofía siempre había sido práctica y ambiciosa. La amenaza implícita era clara. Mamá, por favor. Su acercó intentando tomar mis manos. Podemos resolver esto. Sé que me equivoqué, pero no me dejes en la calle. No te vas a quedar en la calle. Sofía, tienen dinero. El dinero que me robaron de la venta de la casa y del anillo de tu padre. Úsenlo para alquilar un lugar más modesto, mientras reorganizan sus vidas. Pero esa conversación terminó. Ahora, si me permiten, tengo un compromiso. No había compromiso alguno, pero necesitaba que se fueran. Necesitaba respirar. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me senté nuevamente en el sillón de Miguel y permití que las lágrimas vinieran. No lloraba por mí ni por Sofía. Lloraba por el sueño roto de familia que habíamos construido, por la ilusión que alimenté durante décadas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el doctor Romero. Doña Carmen, ¿todo bien? Su hija ya recibió la notificación. Sí, doctor. Ella y su marido acaban de salir de aquí. ¿Y cómo está usted? Pensé por un momento antes de responder. En paz, doctor. No feliz, no satisfecha. Solo en paz por haber hecho lo necesario. Los días pasaron y vi cómo Sofía luchaba con su nueva realidad. La llamé algunas veces, pero nuestras conversaciones eran tensas y breves. Marcos había decidido mudarse temporalmente con sus padres, dejando a Sofía enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. Una tarde, 2 semanas después del desalojo, Sofía apareció en mi puerta. Parecía diferente, más delgada, sin maquillaje, vestida de forma simple. Mamá, ¿podemos hablar? La invité a pasar. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa. Marcos se fue, anunció sin preámbulos. Dijo que no iba a vivir como un fracasado. Encontró trabajo en Mendoza y se mudó allá. ¿Y tú? Yo me quedo. Conseguí un empleo como recepcionista en una clínica dental. No es mucho, pero es honesto. Su mordió el labio. Mamá, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿hay alguna forma de que puedas perdonarme? No estoy pidiendo dinero ni ayuda material. Solo, perdón. La miré por un largo momento. Vi algo en sus ojos que no había visto en años, humildad genuina. El perdón no se pide, Sofía. Se gana. ¿Cómo puedo ganarlo? Pensé cuidadosamente antes de responder. Trabajando, demostrando que has cambiado realmente, haciendo algo útil con tu vida. En los meses siguientes, Sofía cumplió su palabra. Trabajaba en la clínica dental durante el día y había comenzado a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos los fines de semana. Me llamaba regularmente, no para pedir nada, sino para contarme sobre su día, sobre los ancianos que cuidaba, sobre cómo estaba aprendiendo a valorar las cosas simples. Lentamente, muy lentamente, comencé a ver cambios reales en mi hija. No era la transformación inmediata y dramática de las películas, sino algo más profundo y genuino. Un día, 6 meses después del desalojo, recibí una llamada de la directora del hogar de ancianos donde Sofía hacía voluntariado. Señora Herrera, quería contarle algo sobre su hija. Nunca había visto a alguien conectar tan naturalmente con nuestros residentes. Tiene un don especial para este trabajo. Esa noche, cuando Sofía vino a visitarme como había empezado a hacer cada semana, le conté sobre la llamada. ¿De verdad dijo eso? Preguntó con los ojos brillando. Sí. Y me pregunto si has considerado estudiar algo relacionado. Tal vez enfermería o trabajo social. He estado pensando en eso, admitió. Pero a mi edad, con mis responsabilidades financieras, nunca es tarde para empezar de nuevo. Sofía, y en cuanto a las finanzas, hice una pausa, tomando una decisión que sabía que Miguel habría aprobado. Tal vez podamos encontrar una solución. Fue entonces cuando decidí contarle sobre el segundo, sobre que Miguel había dejado. Esa noche, después de que Sofía se fuera, fui a mi dormitorio y busqué en el fondo del armario. Allí, en una caja que no había tocado en meses, encontré el segundo sobre que Miguel había preparado. En la parte exterior, con su letra cuidadosa, había escrito, para ser abierto cuando nuestra hija encuentre su verdadero camino. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había otra carta y más documentos. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que Sofía finalmente encontró su rumbo. No sé cómo sucedió ni cuánto tiempo tomó, pero estoy feliz. Nuestra hija siempre tuvo buen corazón. Simplemente estaba perdida bajo capas de materialismo e influencias equivocadas.
Hay una última propiedad que mantuve en secreto, un pequeño terreno junto a nuestra casa de montaña. Lo compré años atrás pensando en ampliar nuestra cabaña algún día. Ahora creo que puede servir a un propósito mejor. Construyan algo nuevo allí, Carmen, junto con nuestra hija. No importa qué, puede ser una pequeña posada, una casa nueva, incluso un centro de día para ancianos. Lo importante es que construyan juntas, ladrillo a ladrillo, decisión por decisión. Dejen el pasado atrás y edifiquen algo que sea símbolo de su nuevo comienzo. La carta terminaba con las coordenadas del terreno y los documentos legales correspondientes. Al día siguiente invité a Sofía a almorzar. Elegí un restaurante simple cerca de su trabajo. Cuando le mostré la carta de Miguel, vi cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Papá, él realmente creía en mí, murmuró con voz entrecortada. Incluso sabiendo todo, tu padre siempre tuvo más fe en las personas que yo, especialmente en ti. ¿Y qué piensas de esa idea? ¿Construir algo juntas? Miré a mi hija, no a la mujer que me había traicionado, sino a esta nueva persona que emergía de las cenizas de su antiguo yo. Creo que es exactamente lo que necesitamos, respondí finalmente. Un proyecto que nos una, que nos obligue a trabajar juntas, a confiar una en la otra nuevamente. ¿Qué podríamos construir? No lo sé. Tal vez podamos comenzar visitando el terreno juntas este fin de semana, ver el espacio, pensar en las posibilidades. Aquel fin de semana fuimos juntas a la casa de montaña. La propiedad había sido completamente renovada gracias a los trabajos que yo había encargado. Todo estaba en perfecto estado, el degre parado, el techo sin goteras, el jardín replantado con las mismas especies de flores que Miguel tanto amaba. Está tan hermosa, mamá, comentó Sofía mientras caminábamos por el jardín. Exactamente como la recordaba de la infancia. Juntas fuimos hasta el terreno vecino. Era un lote pequeño pero bien ubicado, con vista parcial a las montañas y un área plana ideal para construcción. ¿Qué crees que podríamos hacer aquí? Pregunté, observando a Sofía caminar por el terreno, examinando cada rincón como una niña explorando territorio nuevo. Ella se quedó en silencio por unos minutos, mirando a su alrededor pensativa. Luego se giró hacia mí con los ojos brillando de una forma que no veía desde hacía años. ¿Y si construyéramos una pequeña residencia para ancianos? Un lugar donde las personas del hogar donde trabajo puedan venir a pasar fines de semana, vacaciones. Muchos de ellos nunca ven las montañas. Mamá, imagínate al señor Roberto sentado en esa terraza mirando las sierras. La sugerencia me tomó por sorpresa. Esperaba que propusiera algo comercial, tal vez una posada o casas para alquilar en temporada, algo que generara ingresos. Pero su idea era completamente altruista. Sería una inversión considerable, sin retorno financiero, comenté, probándola. Lo sé, respondió sin dudar, pero el retorno sería de otro tipo, y yo podría ayudar en la construcción con mi salario. Llevará tiempo, pero podemos hacerlo poco a poco. Miré a mi hija. Realmente la miré y vi algo que había perdido la capacidad de ver, la bondad que Miguel siempre insistió que existía en ella. Vamos a hacerlo, decidí, pero no poco a poco. Tengo recursos suficientes. Vamos a diseñar y construir adecuadamente, con todo lo que los ancianos necesitan. En los meses siguientes, nos reunimos con arquitectos, ingenieros y especialistas en cuidados geriátricos. Sofía usaba sus días libres para participar en las reuniones, siempre trayendo ideas basadas en su experiencia en el hogar. Necesitamos pasamanos en todos los pasillos, insistía ella, y pisos antideslizantes. El señor Roberto ya se cayó 2 veces en el baño. Era fascinante verla tan involucrada, tan dedicada a un proyecto que no le traería beneficios materiales. Esta era una Sofía que yo nunca había conocido, o tal vez siempre estuvo allí, soterrada bajo años de valores distorsionados. Mientras el proyecto avanzaba, nuestra relación también se transformaba. Lentamente las heridas comenzaron a cicatrizar. No completamente. Algunas marcas quedarían para siempre, pero lo suficiente para construir algo nuevo, una tarde. Mientras revisábamos planos en mi apartamento, Sofía me sorprendió con una pregunta: mamá, ¿crees que algún día conseguirás confiar en mí nuevamente? Dejé de hacer lo que estaba haciendo y la miré fijamente. Estoy comenzando a confiar, respondí honestamente. No es algo que sucede de la noche a la mañana, Sofía. Rompiste algo muy profundo entre nosotras, lo sé, asintió con ojos llorosos. Me arrepiento todos los días. Cada vez que veo a doña Mercedes en el hogar, esperando una visita de sus hijos que nunca llegan, pienso, yo casi le hago eso a mi propia madre. Pero no lo hiciste completamente. Y ahora estamos aquí intentando reconstruir, gracias a ti, que me diste otra oportunidad, y gracias a papá, que nunca perdió la fe en mí. Ella sonrió entre lágrimas. A veces creo que él sabía que esto pasaría, que yo necesitaría tocar fondo para encontrar mi camino de vuelta. Tu padre siempre vio más lejos que todos nosotros. 6 meses después del inicio del proyecto, la pequeña residencia comenzó a tomar forma.
La bautizamos como Refugio Miguel en honor al hombre que, incluso después de partir, continuaba uniendo a nuestra familia. El refugio tenía 8 habitaciones adaptadas, una sala de estar amplia con vista a las montañas, una cocina comunitaria y una terraza que se integraba con la de la casa principal. Todo pensado hasta el mínimo detalle para la comodidad y seguridad de los ancianos. ¿Cuándo podemos traer a los primeros huéspedes?, preguntaba Sofía ansiosa en cada visita a la obra. Paciencia, respondía yo. Queremos que todo esté perfecto. Mientras el refugio era construido, Sofía continuaba su transformación personal. Había comenzado a estudiar enfermería en cursos nocturnos, financiando sus estudios con su trabajo en la clínica dental. Siempre quise trabajar en salud, me contó, pero Marcos decía que era pérdida de tiempo, que ya tenía demasiada edad para estudiar. Nunca es tarde para empezar de nuevo, respondí, orgullosa de su determinación. Cuando el refugio Miguel finalmente estuvo listo, organizamos una pequeña ceremonia de inauguración. Invitamos a los primeros 6 ancianos que iban a disfrutar del espacio, todos del hogar donde Sofía trabajaba como voluntaria. Entre ellos estaba el señor Roberto, un hombre de 85 años que sufría de artritis severa y rara vez salía de su habitación en el hogar. Al ver las montañas desde la terraza, sus ojos se llenaron de lágrimas. Es como un hotel de 5 estrellas, repetía maravillado. Observando esa escena desde el balcón, sentí una presencia a mi lado. No era nada sobrenatural, solo la fuerte sensación de que Miguel estaba allí de alguna forma, presenciando el resultado de su último regalo para nosotras. Él estaría orgulloso, dijo una voz detrás de mí. Era Sofía, que había dejado al señor Roberto descansando y venía a unirse a mí en el balcón. Sí, lo estaría, concordé. De nosotras dos. Ella se acercó vacilante y luego me abrazó. Un abrazo fuerte, sincero, lleno de todas las palabras que aún eran difíciles de decir. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. La familia no se rinde. Sofía, incluso cuando duele. Un año pasó desde la inauguración del refugio Miguel. Lo que comenzó como una pequeña residencia para ancianos se había expandido, no en tamaño, sino en propósito. El refugio ahora recibía grupos cada 15 días, permitiendo que más residentes del hogar pudieran disfrutar de las montañas, aunque fuera por periodos cortos. Sofía había asumido la coordinación del proyecto, equilibrando ese trabajo voluntario con su empleo en la clínica y los estudios de enfermería. No era fácil, y muchas veces la encontraba exhausta, durmiendo sobre los libros, pero con una satisfacción en los ojos que el dinero jamás habría comprado. En cuanto a mí, encontré un nuevo propósito también. El doctor Romero me convenció de usar parte de los recursos que Miguel había dejado para crear una pequeña fundación enfocada en asistencia a ancianos de bajos recursos. El Fondo Miguel Herrera financiaba tratamientos médicos, reformas en casas para hacerlas más seguras e incluso pequeños sueños, como el viaje de doña Carmen de 90 años para volver a ver su pueblo natal en Santiago del Estero después de 5 décadas de ausencia. Una mañana de domingo, mientras tomábamos café en la terraza de la casa de montaña, Sofía me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté curiosa. Ábrelo, dentro había un cheque y una carta manuscrita. La miré confusa. Es el primer pago, explicó, de la restitución que prometí hacer. La carta explicaba en detalle cómo había calculado el valor de la casa de montaña y del anillo de Miguel, y cómo pretendía devolver todo en cuotas mensuales durante los próximos años. Este era el primer pago, fruto de ahorros rigurosos y de horas extra en la clínica. Sofía, esto no es necesario. Sí lo es, mamá. Para mí no se trata del dinero. Se trata de honrar mi palabra, de reparar lo que hice. Me quedé mirando el cheque por un largo momento. ¿Qué quieres que haga con esto? Ella se encogió de hombros. Es tuyo. Puedes usarlo como quieras. Tuve una idea. ¿Y si lo usáramos para el refugio? Para construir esa rampa de acceso al jardín que estábamos planeando. Sus ojos se iluminaron. Perfecto. Esa simple transacción representaba tanto. No era solo dinero cambiando de manos. Era confianza siendo reconstruida, promesas siendo cumplidas, heridas cicatrizando. 5 años han pasado desde aquel mensaje devastador en mi celular. 5 años de transformaciones, desafíos y realizaciones que jamás imaginé posibles a los 70 años hoy, a mis 75. Observo el legado que construimos con una mezcla de gratitud y asombro. Lo que comenzó con una traición dolorosa se transformó en una red de proyectos que impactan decenas de vidas. Sofía se graduó en enfermería y ahora trabaja medio tiempo en el hogar de ancianos, coordinando programas de rehabilitación. El refugio Miguel se ha convertido en un modelo para proyectos similares en la región. Recientemente, una universidad nos contactó para estudiar nuestro modelo de atención integral para ancianos. Sofía fue invitada a dar una conferencia sobre terapias de reconexión familiar. A veces recibo noticias de Marcos.
Se casó en Mendoza y tiene un hijo pequeño. Según Sofía, ha encontrado estabilidad trabajando en una empresa de turismo aventura. Las personas pueden cambiar cuando las circunstancias las obligan a reexaminar sus prioridades, caminando por el jardín del refugio, observando el movimiento de ancianos, disfrutando del aire de montaña. Voluntarios sirviendo, estudiantes de enfermería aprendiendo. Pienso en cómo todo comenzó con aquel mensaje cruel en el celular. Sostengo el anillo de Miguel, aquel que logramos recuperar después de una larga búsqueda legal. Y comprendo que el verdadero legado no son las propiedades ni el dinero, sino los valores que elegimos honrar, las heridas que transformamos en propósito, el amor que ofrecemos incluso cuando sería más fácil rendirse. A veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Miguel tenía razón, yo era más fuerte de lo que pensaba. Y Sofía también lo era. Solo necesitaba encontrar su camino de vuelta a casa. El refugio Miguel no es solo un lugar donde los ancianos encuentran cuidado y compañía. Es un símbolo de segundas oportunidades, de perdón transformador, de familias que pueden sanar incluso después de las heridas más profundas. Mientras el sol se pone detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Sofía se acerca y se sienta a mi lado en el banco que construimos bajo el árbol que Miguel plantó hace tantos años. ¿En qué piensas, mamá? En el tiempo, respondo. En cómo todo puede cambiar si tenemos la paciencia y la sabiduría para permitir que las personas crezcan. Y la valentía para perdonar, agrega ella. Sí, eso también. Nos quedamos allí en silencio, observando a nuestros huéspedes disfrutar de la serenidad de las montañas. En la distancia, escucho la risa del señor Roberto jugando ajedrez con doña Mercedes. Ambos han florecido desde que comenzaron a venir al refugio. El perdón, descubrí, no es un momento sino un proceso. No es olvidar el pasado, sino elegir construir un futuro diferente. Y el amor verdadero no es ciego. Ve todas las fallas y elige creer en el potencial de cambio de todas formas. Miguel lo sabía. Por eso preparó no unos y no dos sobres. Sabía que el amor verdadero requiere tanto límites como misericordia, tanto justicia como gracia. Esta noche, cuando regrese a mi apartamento en la ciudad, pondré el anillo de Miguel de vuelta en su lugar en la mesa de noche, junto a su fotografía favorita. Le contaré sobre nuestro día, sobre los pequeños milagros que presenciamos, sobre cómo su último regalo sigue dando frutos. Y mañana, Sofía y yo continuaremos construyendo, ladrillo a ladrillo, día a día, el legado de amor y redención que Él soñó para nosotras. Porque al final, eso es lo que queda, no las traiciones que sufrimos, sino el perdón que elegimos dar, no las heridas que recibimos, sino la sanación que decidimos crear, no el pasado que nos lastimó, sino el futuro que tenemos el valor de construir juntas.